Bueno, en este video vamos a explicar un poco acerca de la correlación de Pearson y después vamos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos entender más. La correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Para esto existen rangos o se pueden tomar en cuenta rangos de valores. Por ejemplo, rangos de valores de +1 a -1. Estos son los rangos que vamos a ocupar. En la correlación mayor a 0 o cuando la correlación es mayor a 0, las variables se relacionan directamente. Si es igual a +1, si el resultado que obtenemos es igual a +1, entonces es una correlación positiva perfecta. Esto quiere decir que las variables se relacionan directamente. Y si lo graficamos, los puntos se verían más o menos así. Correlación menor a 0 significa que es negativa y que esto quiere decir que las variables se relacionan inversamente. No quiere decir que no exista una relación, sino que se relacionan inversamente y si lo graficamos se verían de esta manera. Y tercera y última, correlación igual a 0 y no es posible determinar covariación, o sea que no existe una variación lineal. Y si lo graficamos, los puntos se verían más o menos así, como dispersos, pero eso no quiere decir que no exista una correlación. La fórmula para obtener la correlación de Pearson es esta que mostramos aquí, que quiere decir que R, que es correlación de Pearson, es igual a dividir la covarianza entre la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a comenzar con el ejercicio de correlación de Pearson. Entonces tenemos una tabla con estos datos, XY, que quiere decir calificaciones de español, YI, que significa o son los valores de las calificaciones de matemáticas, y NI, que es el número de alumnos que obtuvieron esa calificación. Esos son los datos con los que vamos a trabajar. Y primero, para poder saber cuál es el tamaño de nuestra muestra, vamos a sumar la columna de NI. Lo sumamos y nuestro resultado es 30. Entonces, el valor de N mayúscula va a ser 30, que es nuestro tamaño de la muestra. Esto lo obtuvimos sumando el 3 más 4 más 3 más 4, toda la columna. Eso nos da 30. Con los datos que tenemos en la tabla, lo primero que vamos a hacer es sacar las medias. Y para las medias de X y de Y tenemos una fórmula. La fórmula es la siguiente. Para sacar las medias de X es igual a la sumatoria de XY por NI entre N, que es el total de nuestra muestra o el tamaño de nuestra muestra. Entonces recordemos que teníamos esta tabla de datos. Lo que vamos a hacer es agregar dos columnas más como estas, donde vamos a multiplicar XY por NI. En este caso, en esta columna que es XY por NI, vamos a poner XY por NI, que sería 1 por 3 y nos da 3. 3 por 4, 12. 5 por 3, 15. 5 por mismo vamos a hacer con la siguiente columna, que es la columna de YI por NI, que va a ser 2 por 3, 6, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, y así sucesivamente. Cuando terminemos de hacer eso, vamos a sumar las columnas, que nos da 168, y la otra columna, que nos da 167. Y recordemos que tenemos estas fórmulas. Vamos a sustituir los valores en las fórmulas. Entonces nos quedaría así. La media de X, que es igual a 168, que fue la sumatoria, entre 30 nos da 5.6. Y Y, la sumatoria, que fueron 167 entre 30, nos da 5.57. Y ya tenemos el valor de las medias. Esto lo vamos a ocupar para poder sacar la varianza. El siguiente paso es sacar la varianza. Y aquí tenemos las fórmulas para la varianza. Entonces, para sacar la varianza vamos a necesitar la sumatoria de XY al cuadrado por NI sobre nuestro tamaño de la muestra menos la media de X al cuadrado. Y lo mismo para Y. Ya teníamos así nuestra tabla. Y lo que vamos a hacer es agregar dos columnas más. Estas dos columnas más van a ser las de XY al cuadrado por NI y Y1 al cuadrado por NI. Esto quiere decir que entonces vamos a calcular
xy al cuadrado, que es 1 por 1, por ni, que es 3, 1 por 1, 1, por 3, 3, 3 por 3, 9, por 4, 36, 5 por 5, 25, por 3, 75, 5 por 5, 25, por 4, 100. Y así vamos a ir terminando de llenar la columna y vamos a sacar la sumatoria. Lo mismo para y cuadrada, vamos a poner y cuadrada por ni, que es un y cuadrada y1 y multiplicándolo por ni. Lo seguimos poniendo y entonces sumamos y tenemos nuestra sumatoria. En la primera nos da 1110 y en la segunda 1065. Sustituimos nuestros valores en la fórmula y entonces obtenemos nuestra sumatoria, que es 1110 entre el tamaño de la muestra, que son 30, menos 5.6, que fue la media de x de la fórmula anterior, al cuadrado. Eso nos da 5.64. Lo mismo para y, 1065, que fue nuestra sumatoria, sobre 30 menos 5.57 al cuadrado, igual a 4.51. Y estos son nuestros valores de la varianza. Ya que tenemos la varianza, ahora tenemos que sacar la desviación típica. Y la desviación típica es la siguiente fórmula. Para la desviación típica de x, vamos a sacar la raíz cuadrada de la varianza de x al cuadrado, y lo mismo para y, raíz cuadrada de la varianza de y al cuadrado. Sustituimos valores, recuerden que ya los teníamos, y nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la desviación típica de x quedaría raíz cuadrada de 5.64 es igual a 2.37 y raíz cuadrada de 4.51 es igual a 2.12. Estos valores son los que vamos a ocupar, o estos son nuestras desviaciones típicas, para poder sustituirlas en la fórmula de la correlación de Pearson. Ahora vamos a sacar la covarianza, porque ya tenemos la desviación típica. Pero recuerden que la fórmula de Pearson es la covarianza sobre la desviación típica. Entonces, para sacar la covarianza, tenemos que sacar la sumatoria de x1 por y1 por n1, ni sobre n, o nuestro tamaño de la muestra, menos la media de x por la media de y. Recuerden que ya teníamos nuestra tabla, lo único que vamos a hacer, ya teníamos todos estos valores. Vamos a agregar una columna más. Ya que tenemos la columna más, esta columna que agregamos es la de x1, xi por y por ni. Entonces va a ser 1 por 2 por 3, 6. 3 por 4, 12, por 4, 48. 3 por 5, 15, por 3, 45. 5 por 5, 25, por 4, 100. 6 por 7, 42, por 4, 168. Y así vamos a ir llenando la columna hasta el final y la sumamos. Nuestra sumatoria nos da 1075. Recuerden que es xi por y por ni, por eso nos da 6, porque es 1 por 2 por 3, 6. Y entonces sustituimos los valores en nuestra fórmula. La covarianza es igual a nuestra sumatoria, que son 1073, sobre n, que es el tamaño de la muestra, sobre 30, menos la media de x, que es 5.6, por la media de y, que es 5.57, y ese resultado nos da 4.593. 4.593 es la covarianza, ese es el valor de nuestra covarianza. Y ahora solamente resta sustituir los valores en la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que recuerden que era la covarianza sobre la desviación típica de x por la desviación típica de y. Ya tenemos todos esos valores, entonces vamos a proseguir a sustituir los valores que ya tenemos, los números. El resultado de nuestra covarianza es 4.593, recuerden que lo acabamos de sacar, desviación típica de x 2.37 por la desviación típica de y, que es 2.12, y tenemos como resultado 0.91. Nuestra correlación de Pearson nos acaba de dar 0.91. Y de acuerdo a lo que vimos al inicio del video, fue como este se acerca al valor 1, esto quiere decir que sí existe una correlación fuerte entre estos datos que nosotros analizamos.
Hablando del ejercicio, esto sería, los que sacan más altas notas en matemáticas también sacan más notas altas en español y viceversa. Los que sacan menores notas en matemáticas también sacan menores notas en español. Entonces, según este ejemplo, sí existe una correlación, pero según este ejemplo. Entonces, espero se haya entendido y eso es todo.